Y quería comenzar un poco diciendo algo que creo que es un poco obvio. Todos los días nosotros tenemos que, un poco nos preguntamos en nuestras pequeñas decisiones y lo demostramos con nuestras acciones a quién hemos decidido seguir. O sea, o somos seguidores de Cristo o somos seguidores de nosotros mismos. No podemos ser las dos cosas. Todos los que decimos ser cristianos a veces nos olvidamos del significado como de esa afirmación. Muchos tomamos la decisión de seguir a Cristo sin haber entendido las consecuencias y el coste. Y creo que es de eso de lo que habla este pasaje. Algunos piensan que la vida con Cristo es una vida sencilla, pacífica, sin conflictos. Dios nos promete paz, bienestar, una vida sin problemas y sin pruebas. Pero creo que cualquiera que haya experimentado la realidad de ser un seguidor de Cristo sabe que no hay nada más lejos de la realidad. Jesús nunca nos prometió, Jesús no nos vendió la moto, no nos dijo mentiras. O sea, creo que aquí es un poco obvio lo que Jesús esperaba de nosotros. Él sabía a lo que nos íbamos a enfrentar y Él fue muy claro al respecto. Porque la esencia del mensaje del Evangelio es la revolución, es un mensaje que es completamente confrontativo, transformador, es disruptivo a todo lo que el mundo nos trata de vender. Y si alguno sabe un poco de historia, sabe que ninguna revolución transcurre de forma pacífica. Las revoluciones siempre implican conflicto entre las partes, contra el orden establecido. Eso son las revoluciones. En Mateo 10, del 34 al 37, dice, desde el 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Por eso hoy lo que yo quiero es un poco como compartiros desde mi experiencia también, pero desde la palabra. ¿Cuál es lo que yo creo que son los costes de tomar esa cruz y seguir al Maestro? Y el primer coste que yo creo que tenemos es la confrontación, es lo primero que nos vamos a encontrar. Y es evidente en estos pasajes que acabamos de leer. El Evangelio, como os decía, es un mensaje de revolución, es un mensaje incómodo. Es un mensaje que le dice a la gente la forma en la que estás viviendo tu vida está mal. Y a nadie le gusta escuchar eso. Y la mayoría de personas, pues evidentemente no van a recibir eso de buena manera. Cuando alguien escucha esto, se siente confrontado, se siente ofendido, incómodo. O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que me estés diciendo que mi vida está mal? O sea, ¿qué derecho tienes tú para decirme esto? Nadie puede decirme cómo vivir mi vida. O sea, es la frase creo que de cajón de cualquiera de nosotros. Pero si alguien, o sea, pero si alguna vez pensaste un poco como en tu condición, al final es un poco arrogante si lo consideras que la criatura creada trate de hablar sobre cuál es tu propósito frente a lo que el creador te dice. Un poco es como si una lavadora de repente decidiera que no quiere ser más una lavadora y quiere ser un air fryer. O sea, no tiene sentido. Es un poco, tiene unas instrucciones y tiene un propósito por el fabricante, ha sido hecha para una cosa y no puede de repente decir como, no, yo hago lo que quiera con mi vida, yo no quiero ser una lavadora, yo quiero ser un air fryer. No, no puede ser eso, suena muy ridículo, pero esa es la realidad. Y ese es el problema que tenemos nosotros muy habitualmente y es lo que vemos ahora. El mensaje del Evangelio nos empuja, por tanto, y empuja a todas las personas que lo escuchan a reevaluar su vida y a darse cuenta de que a lo mejor están invirtiendo su esfuerzo y su corazón en cosas que son una pérdida de tiempo. No son aquello para lo que fueron creadas, no son para lo que el fabricante las fabricó. Y ese es el mismo caso que se aplica a nosotros. Nuestro diseño no es ese, es diferente. Por eso es tan duro escuchar ese mensaje del Evangelio, es tan como confrontativo. Seguir a Jesús implica romper tu vieja manera de vivir. Implica un antes y un después y eso asusta, eso da miedo. Dejar atrás todo para seguirle. Creo que es como muy loco si lo piensas. Cuando leemos esa historia de los apóstoles, sígueme. Y dejó todo y le siguió. Qué loco, o sea, me parece increíble. Pero ese es el Evangelio, esa es la realidad. Y Jesús lo vale. En 1 Corintios 3, del 18 al 20, dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dice en la Escritura, Él atrapa a los sabios en las trampas de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que no valen para nada. Entonces, qué difícil es para el hombre
entender que toda su sabiduría, su entendimiento, su inteligencia, todo lo que hemos construido debe ser desechado, debe ser dejado a un lado para empezar algo nuevo. Y es muy duro adaptarse a esta nueva manera. Por eso es un mensaje revolucionario, por eso es confrontativo, por eso es disruptivo y rompe con todo lo demás. Porque nuestra carne, nuestra naturaleza nos dice como no, esto no tiene sentido. El mundo te está diciendo otra cosa, o sea, el mundo nos trata de nos trata de crear una estructura diferente y el Evangelio rompe con eso, lo destruye. Debemos, por tanto, como seguidores de Cristo, estar listos para ser rechazados, para encontrar conflictos, para ser menospreciados y para ser odiados. En Mateo del capítulo 5, del 11 al 12, dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. En Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero, antes que a vosotros. Y cuando veo lo que pasa ahora mismo en la iglesia de Cristo, no sé si sois conscientes un poco de lo que ocurre en el mundo, es como que estamos cayendo como en un conformismo ante cosas en las cuales no nos deberíamos conformar. Estamos aceptando cosas que están mal como si no lo estuvieran. Aceptamos eso porque la iglesia no debe echar a nadie, no debe rechazar a nadie, no debemos siempre amar al pecador, aceptar al pecador, y todo eso es verdad, Jesús nos llamó a eso. Pero el mensaje del Evangelio no cambia, las palabras de Jesús no cambian. Dice también la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero sus palabras permanecen para siempre. Y es que no cambia, la palabra sigue siempre igual. Entonces, la iglesia no puede cambiar, porque las verdades no van a cambiar. O sea, Jesús no dijo: he venido a que todos sean amigos y siempre tengan paz aunque haya pecado. Jesús dice: vengo a traer espada y a poner a unos contra los otros. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque siempre que el Evangelio llega hay conflicto. Y el conflicto es porque merece la pena pelear por la verdad. Nosotros somos seguidores no del Evangelio, o sea, entiéndame el contexto, de los abrazos y los besitos, sino somos el Evangelio de la sangre, de la espada. Somos parte de la familia de los mártires, de los que han dado su vida, de los que son perseguidos, de los que en el otro lado del mundo prefieren dar su vida a ceder ante lo que saben que no es verdad. Somos familia y hermanos de los que en su día dieron su vida en el Coliseo porque sabían que preferían morir a negar a quien sabían que era real. Y eso me encanta pensar eso también. O sea, quería daros algunos datos porque para mí esto es un tema que realmente me llama demasiado. Hay una organización que se llama Open Doors, que básicamente todos los años, si lo quieren buscar, habla y da datos sobre los cristianos perseguidos. Y dice que en el año pasado, entre los 50 países que se estudian, se calculó que hay más de 360 millones de cristianos que sufren un alto nivel de persecución. En el año 2022, 5.621 cristianos fueron asesinados por causa de su fe. 5.621 cristianos dieron su fe. Hay demasiados países que son perseguidos en la fe y esa gente no da su brazo a torcer, sigue. 1 de cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución o discriminación por causa del Evangelio. Estos son datos del 2022. Normalmente esas cifras se están incrementando. No las puedo encontrar las actuales, pero esas cifras se dan para 2022. Y me parece una absoluta locura. Uno de los argumentos que a mí más me gusta de la apologética, no sé si todos saben aquí lo que es la defensa del Evangelio, es que la gente no muere por una mentira. Me encanta ese argumento. O sea, si alguno entiende a lo que me refiero es, si los discípulos sabían que Jesús no vino y no murió, no hubieran muerto por eso. O sea, es como si yo le digo: Gabri es mi amigo, ha sido amigo mío por toda mi vida desde que recuerdo. Le digo: mira, Gabri, vamos a decirle a todos que yo puedo convertir el agua en vino, ¿ok? Y vamos a decir eso, ¿ok? Y Gabri, como es mi amigo, bueno, vamos a estar quitando el hecho de que Gabri, pues evidentemente sí es un seguidor de Cristo, no va a mentir, pero digamos que Gabri miente por mí. Y le dice a todo el mundo que yo puedo convertir el agua en vino. Y le va diciendo a todo el mundo que yo puedo convertir el agua en vino. Hasta que un día viene la policía y le dice: di la verdad o te vamos a matar. Y no solamente eso, sino que lo empiezan a torturar para que él diga la verdad. Entonces Gabri, aunque sea muy amigo mío, evidentemente no va a seguir mintiendo y no va a dar su vida porque él sabe en el fondo que yo no puedo convertir el agua en vino. Es una estupidez, es una ridiculez.
Entonces, eso mismo ocurrió con Jesús. Si realmente Jesús no hubiera muerto y resucitado, entonces cuando los discípulos fueron brutalmente asesinados, fueron torturados por su fe, por lo que ellos sabían que habían visto, no hubieran seguido. Hubieran dicho, no, 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 perdón, 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 era mentira, era mentira. Solamente queríamos decir eso pues porque les daba pena que su maestro hubiera muerto, porque querían seguir creyendo en lo que podría haber sido. Si eso hubiera sido mentira, no hubieran llegado hasta ese extremo. Y es por eso que hoy, en la realidad, hay tanta gente en el otro lado del mundo que sabe que Jesús es real y da su vida por eso. Y es por eso que estos 12 hombres dieron su vida porque sabían que Jesús era real. Si Jesús no fuera real, la gente no da su vida por una mentira. Y eso es lo que yo quiero. Jesús es real para mí. Y espero que Jesús sea real para ti también. Pero ese mensaje no es un mensaje fácil de aceptar. Es un mensaje que transforma y que trae muerte a las cosas del mundo. Es muy duro, pero es la realidad. Y si alguno no está de acuerdo con esto, no hay problema, pero no hay grises. Aquí no hay un punto intermedio. O estás con nosotros o no lo estás. No hay un punto intermedio, no hay un evangelio cómodo. Esto es, como decía el evangelio, Jesús decía, vengo a traer espada. Es tan contundente. Entonces, o decides vivir en la luz o te quedas en la oscuridad. No hay un punto medio. En Juan 14, la otra parte, el segundo punto que yo creo que Jesús nos pide para poder tomar la cruz y seguirle es lealtad. Y está un poco relacionado con el primero. Pero me parece tan duro cuando habla de odiar a padre y madre. O sea, es hasta contradictorio si lo piensas. No hay un mandamiento que dice que quien honra a su padre y a su madre es de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa con Jesús aquí? ¿Se confundió? O sea, está diciendo, no sé, se rayó Jesús. No, no, no. Al final, Jesús está tratando de usar un lenguaje tan contundente que para nosotros sea demasiado evidente, que es, en comparación, me tienes que amar a mí tanto que parezca que a todos los demás, que es importante para ti, los odiaras. O sea, ese es el nivel para que veas, está haciendo una comparación extrema. O sea, yo tengo que amar a Jesús tanto que en comparativa a mi papá lo odio. Es loco, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser eso? O sea, no tiene sentido. Pero ese es un poco ese es el nivel de lealtad del que Jesús está hablando. Porque al final ser un discípulo significa lealtad y fidelidad al maestro, significa seguir al maestro. Pero es la lealtad esa de la que está hablando, ese es el nivel de amor. Y el problema también es que en nuestra vida tenemos muchos ídolos, que hoy en día los ídolos ya no están hechos de maderita y de mármol y de piedra, sino que están hechos muchas veces de carne y hueso. O sea, tus papás pueden ser tus ídolos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tu novia, tus amigos. Todos esos pueden ser nuestros ídolos, se pueden convertir. Se convierten en tus ídolos cuando los amas a ellos más de lo que lo amas a Él. Y entonces es un ídolo. Y Jesús lo que está diciendo es desecha eso, desecha eso. Si tienes que ser leal a alguien y tienes que elegir entre ser leal a tu papá o a mí, sé leal a Jesús. Si tienes que elegir entre ser leal a tus amigos o a tu novia o a quien sea, la persona que más quieras, piénsalo, elige a Jesús. Elige a Jesús. Porque si no lo haces, no eres verdaderamente su discípulo. Como te digo, no hay un punto gris. O sea, a eso se refiere a Jesús y hay muchísimos pasajes. Me puse a buscar y hay tantos pasajes en los que Jesús le dice, no, sígueme. Y él dice, no, déjame que vaya a enterrar a mi papá. Dice, no, deja que los muertos se entierren. Hay así. O sea, si lo pones a buscar, hay así. Jesús solamente diciendo como, si tienes que elegir, elígeme a mí. Y cada día somos probados. Todos los días somos probados en situaciones, en ver a quién te importa más. ¿A quién le das la prioridad? ¿Quién tiene ese primer lugar en tu vida? Y espero que de verdad que cada día todos sepamos elegir quién es esa persona que tiene la influencia y la posición del primer lugar en nuestro corazón. Porque me parece aquí que Jesús lo deja muy claro. Él tiene su lugar y no debe ocupar el segundo, ni el tercero, ni compartir el primero. Él tiene su lugar. Nadie más está llamado a convertirse en el Dios de tu vida. Nadie más, solo Él. Y algunas formas que yo creo prácticas de poder identificar si tenemos ídolos en nuestra vida es que nos preguntemos en qué ocupas tu tiempo y en qué ocupas tu mente. ¿En quién piensas más? ¿Con quién pasas más tiempo? Y muchas veces os puedo asegurar que muchos de nosotros no vamos a decir, no, Jesús es en quien yo más pienso y en quien más invierto tiempo. Creo que muy pocos podríamos decir, no hay nadie en quien invierta yo más tiempo que en Jesús. Muy poquitos. Entonces es un poco el autoexamen, de verdad, hoy.
Analiza tu vida y piensa en quiénes o en qué cosas has dejado que se conviertan en ídolos de tu vida. En qué cosas has dejado que ocupen ese primer lugar que no le corresponde, y reevalúalo hoy. Porque Jesús no pide un compromiso parcial, no quiere tu 30, ni tu 40, ni tu 50%. Él quiere el 100% de ti, solo. Muy celoso, pero Jesús creo que es el único que se puede permitir ser celoso con nosotros y que esté bien. Así que nada. El siguiente punto que creo que es muy importante, perdón, esto se me volvió loco. Lo siguiente que Jesús pide de nosotros para poder tomar la cruz es nuestra vida. Básicamente todo lo demás. En Juan 6, versículos 66 y 68 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces yo me preguntaba un poco aquí, la pregunta que os haría: ¿te vas a ir tú también? ¿Se quieren ir? Porque me encanta Jesús, es de verdad, es demasiado contundente. O sea, la gente que dice que la Biblia es interpretativa, creo que la tendría que leer sin sobrepensar demasiado. Creo que es muy literal. Porque Jesús básicamente lo que está diciendo es: si quieren ir, vete. Y Pedro lo que dice: pero ¿a dónde voy a ir? Porque todo lo que el mundo me ofrece es nada. O sea, es vacío comparado con esto. Solo en Jesús está la vida. Pero el coste de Jesús es todo lo demás. Mi vida entera, mis días, mis noches, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mis necesidades, mis deseos, mis esperanzas, mis metas, mis sueños, mi forma de ver las cosas, mis horarios. O sea, mi vida y mi todo. Cada momento de mi día hasta el día en que me muera. Eso es lo que Jesús pide de mí. Seguir a Jesús va a costarnos todo. Debemos dejar de lado todo aquello que nos impide ser suyos. Estar dispuesto a ir a donde Él nos diga que vayamos y hacer lo que Él nos pida que hagamos. Confiar en Él. Porque lo que Él nos ofrece a cambio vale más que todo lo anterior. En Filipenses 3:8, que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y pensaba un poco en lo siguiente: nadie hace un intercambio o trata de cambiar algo por otro si no va a conseguir algo mejor. ¿Sabes? Nadie tiene un iPhone 12 y dice: me apetece comprarme el 8. ¿Sabes? Así no funcionamos, no es la naturaleza humana, siempre queremos ir a mejor. Entonces, eso es un poco lo que creo que habría que pensar aquí. ¿Quién de nosotros diría: voy a aceptar a Jesús porque realmente la vida en el mundo es mejor? No tiene sentido. Si Jesús nos ofrece esto, y si pensamos que Jesús nos ama, es porque lo que Él nos está ofreciendo vale más que la alternativa. Por eso me encanta saber que cuando yo me comprometo a tener una vida con Cristo es porque vale más la pena y porque Jesús no me promete, no me está, como os decía antes, no me está vendiendo la moto. Seguirlo a Él vale la pena. Nos promete una vida de verdadero placer, verdadera tranquilidad. Nos promete tantas cosas, pero lo que no nos promete es una vida de placer y tranquilidad con el mundo. Como volvíamos al punto 1, conflicto. Pero lo que dice Él es: este conflicto se rentabiliza por todo lo que yo te doy en contraprestación a lo que vas a tener que sufrir. Pero las verdades, las verdaderas virtudes, los verdaderos placeres, las verdaderas felicidades de la vida solamente las hallamos en Él. La verdadera plenitud solamente en Él. La verdadera paz solamente la hallamos en Él. La verdadera felicidad y el verdadero placer solo lo hallamos en Él. Todo en su diseño original, exactamente para como fue planeado en el inicio. No la copia subyacente que nos ha hecho el mundo. O sea, Jesús nos da Tommy Hilfiger y el mundo nos da Tommy Hilfiger. Literalmente. Por eso, ¿sabe? Nadie debería elegir la copia barata. Todos deberíamos quedarnos con el original. Y a esto se refiere Pablo. Para mí, Pablo en este pasaje está diciendo como: no quiero un subproducto, no quiero la copia, quiero el original. Quiero la promesa del original, de lo que vale. Todo lo demás no se compara al valor. Si lo piensas de esa manera es muy evidente, porque nadie cambiaría un iPhone falso por uno verdadero, nadie cambiaría una marca de ropa falsa por una verdadera, ¿no? Tiene sentido. Pablo está diciendo exactamente lo mismo. El valor de una vida en Cristo es siempre superior, siempre vale más, vale todo el dolor y todo el rechazo.
El siguiente punto que quiero tratar es que lo otro que Jesús exige para poder tomar la cruz y seguirle son sacrificios. Como hablábamos antes, seguir a Cristo no es fácil. Y no podemos estar disfrutando de ambas cosas. Seguir a Cristo exige morir a todo lo demás, como hablábamos. Para abrazarlo a Él pide de nosotros que abandonemos nuestra vieja manera de vivir. En Efesios 4:22 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua forma de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. O sea, no podemos ser igual. Si elegimos a Cristo no podemos ser igual, como hablábamos antes. Hay que traer todo lo viejo al altar y quemarlo. Debemos dejar todos los ídolos, debemos deshacernos de todo. En Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y una vez hemos sacrificado todo en los pies de la cruz, un nuevo yo nace, un nuevo Mateo aparece. Y ese nuevo hombre está capacitado para tomar la cruz y seguirle. El antiguo Mateo no puede hacer eso. El antiguo Mateo, la cruz es demasiado pesada. Pero el nuevo yo sí. El nuevo yo sí puede coger esa cruz, levantarla y seguirle. Pero esto no es un proceso de una vez. Ayer hablábamos con los jóvenes en el retiro y decía que yo he estado en demasiados campamentos de jóvenes. Demasiados. He visto demasiadas generaciones de jóvenes. Y en todos los campamentos tienen un punto en común, y es que hay alguien que cae de rodillas llorando, tocado por el espíritu quebrantado. Y yo no digo nada, o sea, Dios toca la vida de los jóvenes en los campamentos. Siempre, de verdad, envían a los jóvenes a los campamentos. Pero un toque de Dios no va a hacer que ninguna persona cambie si no lo mantiene con decisiones y con determinaciones diarias y constantes. Tiene un punto de disciplina incluso, de cada día examinarte y ver si esos cambios que Dios provocó en ese retiro tú los estás cultivando, los estás manteniendo, los sigues construyendo. Porque ese nuevo yo que Dios crea cuando tú aceptas y dejas morir todo lo demás, se puede perder en 2 semanas si tú no mantienes esas decisiones en tu vida. Si te dejas seducir por la copia de nuevo y prefieres volver a la versión gratis con anuncios en lugar de seguir en la premium, ¿sabéis? Esa es la realidad, y yo lo he visto demasiado, es muy triste de ver, pero es difícil de mantener. Cuando Dios nos transforma debemos mantenernos en ese camino. Y hoy quiero que realmente nos planteemos: ¿qué necesito dejar yo a los pies de la cruz? ¿Qué necesito quemar en el altar para poder seguir al Maestro? ¿Qué necesito yo para morir a mi antiguo yo y poder levantar esa cruz y caminar? Y eso es lo que quiero que todos nos quedemos pensando hoy, que podamos identificar esas cosas. Y creo que es importante entender que Dios no disfruta de nuestro sufrimiento. Dios nunca quiso que el mundo nos rechazara. Es la consecuencia del mundo en el que vivimos. Este mundo corrupto, dominado por la oscuridad. Dios nunca quiso que la pasáramos mal. Dios nos ama. O sea, si de verdad creemos que Dios nos ama, yo creo que debemos entender eso. Pero Dios sabía lo que iba a pasar, y como digo, Dios no nos engañó. Desde el minuto 1 dijo: esto es lo que va a pasar si me eligen a mí. Dios es el buen pastor y debemos confiar en Él y seguirle. Y si lo hacemos, hay gracia y luz en nuestro camino. Lo siguiente entonces, relacionado con esto, que yo creo que hay que sacrificar en la cruz, son nuestros planes. Debemos sacrificar nuestros planes para poder seguirle a Él. Porque si tú piensas en Jesús como el buen pastor, Él muchas veces nos va a llevar a lugares donde nosotros no iríamos de otra manera o no querríamos ir. Si tú piensas en la imagen del pastor y las ovejas, la oveja solo ve lo que tiene delante. Y la oveja puede ver aquí un poquito de hierba verde y agua y dice como: es un buen lugar, voy a ir ahí a comer. Pero el pastor sabe que en el otro lado, a través de la montaña, hay otro sitio mejor donde la hierba es la más verde y el agua es la más limpia. Y él quiere llevar a la oveja allí, pero la oveja solo ve lo que tiene aquí. Entonces la oveja no quiere y el pastor la tiene que llevar a veces a rastras porque la oveja está aquí. Nosotros somos exactamente iguales, solo vemos lo que tenemos delante. Nuestros planes solamente se basan en lo que tenemos delante. Y Dios, que tiene la imagen completa, Jesús, que tiene la imagen completa, por eso es el buen pastor, porque Jesús es el buen pastor porque es bueno en su trabajo, nos quiere llevar al lugar donde Él quiere que lleguemos, que es mejor. Pero nosotros no lo vemos, y como no lo podemos ver, no le creemos. Si lo viéramos todo en la perspectiva de Dios, diríamos: evidentemente el otro lugar es mejor. Pero como no lo podemos ver porque tenemos esta perspectiva tan chiquita como criatura creada, nos cuesta creerle a Dios. Debemos, para poder seguir a Jesús, entonces el sistema que tenemos es dejar nuestros planes de lado y seguirle y confiar.
porque esa es la manera, a eso se refiere con creer en Él. Tenemos que abandonar nuestros planes y morir a esta forma de pensar de mi camino, mi forma es mejor, lo que yo quiero es mejor, porque nosotros no sabemos más que Dios. O sea, es muy arrogante pensar eso, de verdad. Si realmente piensas en un Dios omnipotente que está más allá de las galaxias y de todo lo creado, ayer hablábamos también eso con los jóvenes, de lo pequeños que somos, ¿sabes? Les decía que según lo que se estima, desde el inicio de los tiempos hasta ahora han pasado por la Tierra más de 107.000 millones de personas. 107.000 millones que han vivido y se han muerto y han hecho cosas y han vivido, tuvieron hijos, fueron padres, han hecho lo mismo que estamos haciendo nosotros. O sea, cómo de insignificantes somos en comparación con eso y cómo de arrogantes somos de pensar que sabemos más que Dios. Es hasta divertido. Entonces, lo que hablábamos también es que como buen pastor Dios nos lleva de camino a nuestro propósito. Somos creados con un propósito fijado antes de la fundación del mundo. Y ser como Jesús significa ir a donde Dios nos quiere llevar. Dios nos ha puesto a cada uno y nos ha dado un lugar donde debemos ser un reflejo de la luz de Cristo. Y ese es nuestro propósito. Ese es un propósito que todos compartimos, ser como Jesús allí en el lugar donde estamos. Eso es básicamente de lo que hablé ayer. Pero lo que yo también hablaba y que sentía compartirlo con la iglesia es que nadie puede cumplir ese propósito por ti. O sea, yo no puedo ir a ser luz en el sitio de trabajo de Noé. Solo Noé puede ser luz en donde ella está. Solo Noé puede ser un reflejo de Cristo donde Él está. Solo Gabri puede ser un reflejo. Solo cada uno puede ser un reflejo de Jesús en el lugar donde está. Cada uno debe cargar su cruz. Yo no puedo cargar la cruz de Diego porque es la cruz de Diego y está hecha para que Él la cargue. Él tiene que ser como Jesús en el lugar donde Dios lo ha puesto. Igual que ninguno puede cargar mi cruz porque solamente yo la puedo cargar. Y hablaba antes con Raquel y hablábamos un poco como de, no, pues es que es increíble el poder viajar y hacer misiones y tal. Y yo pienso, pues a mí no se me hace tan duro. Y luego me quedaba pensando y decía, claro que no se me hace duro, porque Dios me equipó para poder cargar mi cruz de la manera que yo puedo cargar mi cruz. Dios me equipó para ser luz allá donde yo tengo que ser luz. Y estoy hecho para eso, fui creado para eso. O sea, le decía a los jóvenes, es como un martillo con un clavo, está hecho para eso. Cuando vives dentro de la voluntad de Dios, cumples las instrucciones del fabricante a la perfección. Se siente bien, se siente correcto. En cambio, cuando no, les digo, es como un coche que funciona con Coca-Cola. O sea, a lo mejor te arranca, pero no le va a ir bien al coche. Ese es el tema. Ninguno puede cargar la cruz de los demás. Cada uno tiene esa responsabilidad y ese propósito de ser luz allá donde está, de cargar la cruz y de ser como Jesús. Y nadie puede hacerlo por uno. Cada uno va a tener que hacerlo. Y el llamado es desagradable a veces. El llamado a veces es muy duro. Estaba meditando este tiempo en el libro de Ezequiel y en los primeros 4 capítulos de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, te voy a mandar a que le hables al pueblo, pero no te van a escuchar. Y es como, yo leo ese pasaje y digo, ¿qué? Y me quedo como, digo, y Dios es muy malo, ¿no? Como, ¿por qué? Y digo, o sea, desde el minuto 1, misión fallida. O sea, da igual lo que hagas, da igual si me obedeces o no me obedeces, da igual si haces lo que te digo o no, ya no vas a conseguir ningún resultado. Y digo, qué duro, ¿no? Pero es que es porque tenemos una vista de oveja. O sea, literalmente Ezequiel, yo lo admiro mucho porque yo no sé si yo podría hacer eso, pero cuando entiendes la repercusión que tiene Ezequiel a lo largo de los siglos, cómo de trascendente ha sido su propósito, aunque en su visión corta él no pudiera verlo, pero Ezequiel ha trascendido por los siglos, porque le dijo sí a algo que parecía una locura, pero dijo sí y hizo lo que tenía que hacer y entendió su papel como criatura creada de cumplir con los diseños del Creador. Así de simple. Y nosotros muchas veces nos va a tocar, y es posible que muchos de nosotros tengamos un llamado difícil, un llamado que nos duela, que no sea agradable. Pero ese es el tema. Si tú quieres ser trascendente sobre esos 107.000 millones de personas, más te vale cumplir con el propósito por el cual fuiste creado. Porque de otra manera vas a vivir toda tu vida ganando dinero y gastándolo y ganando dinero y gastándolo hasta que te mueras y no se va a acordar de ti nadie. Porque en 3 generaciones tus tataranietos no se acordarán de tu nombre. Y esa es la realidad. Eso no soy yo, esos son los datos. Eso es lo que ocurre. Así funciona nuestra especie. Entonces, si tú de verdad quieres ser trascendente, si de verdad quieres pasar
a la historia, de verdad quieres cumplir con lo que Dios te ha pasado, toma hoy tu cruz y sigue a Jesús. Porque de otra manera ya hay suficiente gente en el mundo viviendo para sí mismos. Suficiente. Necesitamos gente que impacte y que cambie este mundo, que sea parte de la revolución de Jesús. Por último, también quería hablar de las pasiones. Lo otro que debemos sacrificar son nuestras pasiones. Y es que Dios nos ama y se preocupa de las cosas que nos gustan, ¿no? Dios las puso en nosotros, pero otra vez hablamos de los ídolos. Las cosas que nos apasionan no pueden ocupar el lugar de Cristo. Los ídolos deben caer. Como dice el pasaje, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Debemos perder nuestra propia vida y caminar en la suya. Debemos dejar nuestro propio camino. Porque el verdadero discipulado implica seguir al maestro sin importar qué haya de por medio. Y eso a veces significa olvidar esas pasiones que nos tratan de robar el primer lugar de Cristo. En Lucas 13, 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y para terminar, el último punto que yo creo que es un poco evidente, es divertido no haber empezado por pero lo primero que debemos dejar antes de dar el primer paso con la cruz son nuestros vicios y pecados. Y como digo, es raro, ¿no? No haber empezado, porque no podemos caminar con la cruz si no vivimos en la santidad que nos da la sangre de Cristo. Es un proceso de perfeccionamiento que implica que el primer paso de todo es de quitar de nosotros todo pecado, aceptar, gracias por el sacrificio de Cristo, que somos perdonados y que de otra manera esos pecados que hay en nosotros solo nos van a traer muerte. En Colosenses 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. En el 10 sigue, pero ahora también dejad de vosotros todas... lo volví a repetir. Me gustaría que todos nos quedáramos con estos versículos y los subrayáramos, porque cuando yo los leo cada vez me vuelvo a examinar. Me parece que engloba tanto. Si tú piensas cosa por cosa, yo leo esto y me trato de examinar, y cada vez que lo leo pienso, estoy mal, estoy muy mal. Estoy aquí parado, pero yo leo esto y me veo identificado en tantas. Digo, me quedo pensando, la ira, ¿cuándo me airé? Hace poco me airé. El enojo, me enojé. Dije palabras deshonestas, sí, puede ser, no sé. Hay malicia, hay blasfemia, ¿qué hay en mí? Y me examino y me veo mal. Pero es que ese es el punto, nosotros somos tan imperfectos, estamos como, en parte ya nuestra naturaleza pecaminosa se impone sobre nosotros constantemente. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas y nos hace libre, tenemos que acabar con esto y no volver. Muchos de estos enemigos se quedan. Jesús nos da perdón y nosotros nos arrepentimos, pero los enemigos se quedan y están a la puerta. Y tenemos que vivir cada día entendiendo que esa oscuridad sigue en nosotros. Está ahí esperando. Solamente nosotros tenemos la llave para abrir la puerta y dejarla entrar, pero está ahí, no se va. Pero la mejor noticia que tenemos es que no es una pelea que hagamos solos. La cruz a veces es demasiado pesada, pero Él no nos deja solos en esta batalla. Él nos levanta cada vez que caemos. Es como de verdad una carga que no podemos llevar, pero Él se glorifica. Y en 2 Corintios 12:9 también es un pasaje que me parece increíble, me encanta. Y dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¡Wow! Increíble, me parece increíble. Me alegro en mis debilidades, porque en mis debilidades Dios es glorificado. Porque en el hecho de que yo no puedo solo, me quito de en medio el orgullo sabiendo que yo no puedo solo, porque Él va a glorificarse. Él me va a dar la fuerza que a mí me falta, porque la cruz pesa demasiado. Pesa demasiado como para que la cargue. Pero no usemos la gracia para vivir de forma relajada. Eso también lo dice Pablo. Dice, la decisión de seguirle debe ser definitiva. El hecho de que Dios se glorifique en mis debilidades no implica que yo deba ser débil.
Es el proceso de perfeccionamiento en el que Dios me hace un poquito mejor mañana que hoy. Pero yo no llego a ser perfecto, pero sigo, y como dice Pablo también, prosigo en la carrera. Es un proceso de morir para realmente empezar a vivir. En Gálatas 6:19 dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés en el mundo fue crucificado y el interés del mundo en mí también ha muerto. Dice, el interés mío en el mundo ha sido crucificado. A mí no me importan las cosas del mundo ya, yo ya no tengo interés, lo crucifiqué. Es muy, muy, muy poderoso eso. Las cosas del mundo no representan nada para mí, he encontrado algo mejor ahora. Entonces hoy, de nuevo, examínate en qué áreas estás siendo tentado a vivir en la naturaleza pecaminosa, en qué áreas estás tentado a vivir en la carne, en qué áreas de tu vida la cruz pesa demasiado y la has dejado caer. Confiésalo hoy a Dios. La verdadera paz y plenitud que Él nos ofrece siempre está disponible. O sea, si tuviera que elegir una historia de la Biblia, para mí sería la del hijo pródigo. Me parece que no hay ninguna historia que refleje tanto el corazón de Dios como la del hijo pródigo. Sentado en casa esperándonos, mirando por la ventana todos los días pensando, ¿mi hijo llegará hoy? Y esperándonos y esperándonos. Y en el momento en que llegamos sale corriendo con los brazos abiertos, porque siempre nos estuvo esperando. Siempre estuvo nuestro lugar en la mesa. Nosotros elegimos dejarlo, pero siempre estuvo ahí, esperándonos. Nada igual a su amor, nada igual a la vida con Él. Solo su Espíritu nos puede transformar. Esto no es una cuestión de tratar yo cada día, intentar. Como hablamos, somos muy débiles. Solo Él nos hace aptos para cargar con esa cruz y cumplir el propósito y el llamado. Y querría que todos cerráramos los ojos un momento y realmente, cierra los ojos y pregúntale al Espíritu, ¿qué cosas en mi vida deben morir hoy para que yo pueda seguir a mi Maestro? ¿Qué cosas hoy tengo que llevar al altar para poder ser un seguidor de Cristo en todos los aspectos de mi vida? Puede que sea tu familia, como hablábamos. Puede que estés amando a alguien demasiado y esa persona está robando el lugar de Cristo. Puede que sean tus sueños. Tienes grandes sueños y grandes planes que Dios ha puesto en tu corazón, pero les estás dando el lugar que no corresponde. Puede que sean tus pasiones, las cosas que te gustan, lo que te hace emocionarte, que le has dado tanto peso que le estás robando el lugar a Jesús. Puede también que haya pecados que no quieres soltar. Y ese pecado está impidiéndote cumplir con el propósito para el cual fuiste creado. Es como un gran peso que te impide avanzar. Y tienes que soltarlo. Hay que soltarlo. No podemos seguirle si estamos aferrados a cosas que nos lastran. No podemos seguirle si estamos aguantando cosas en nuestra vida que no deberían estar ahí. Solamente puede haber un trono y solamente Jesús lo puede ocupar. Tenemos que dejar ir todo lo demás para poder tenerlo a Él. Tenemos que dejar ir todo lo demás porque nada más importa. Todo lo demás lo tengo por basura comparado a poder conocer a Jesús. Todo lo demás es para mí nada, no vale, no se compara. Señor, ayúdanos a dejar ir todo lo demás para poder tenerte a ti. Ayúdanos a comprender el infinito valor que tú tienes, ese valor que vale todo lo demás, ese intercambio en el cual vamos a obtener más de lo que dejamos ir. Vamos a ganar más de lo que vamos a soltar. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, porque nosotros no podríamos tenerla. Nosotros no podríamos tenerte, no te merecemos, Señor. No cumplimos las características para poder ser tus seguidores. No estamos cualificados, Señor, pero tú nos das esa oportunidad sin merecerla. Por tu gracia yo hoy puedo coger la cruz y seguirte. Por tu gracia yo puedo hoy dejar todo atrás y ser hecho nuevo en ti, Señor. Puedo ser transformado. Puedo convertirme en todo aquello que fui creado para ser. Todo aquello para lo cual tú me creaste. Y puedo cumplirlo hoy por tu gracia, Señor.
porque tú te glorificas en mis debilidades, Señor, porque tú te haces grande donde yo soy pequeño. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias por los planes que tienes para nuestras vidas, Señor. Planes mejores que los que nosotros podríamos pensar. Gracias, Señor, porque tú nos vas a llevar a más a cada uno. Cosas que no imaginamos, que no podemos ver. Ayúdanos a entender quién somos en ti, Señor. A ser humildes y saber que tú sabes más, que tú ves más allá de lo que podemos imaginar, Señor. Danos fuerzas para resistir esa oscuridad en nuestra puerta, Señor. Danos fuerzas para derrotar a nuestros enemigos que nos asedian como un ejército, Señor. Para que podamos siempre, Señor, elegirte a ti y no dejarnos seducir por lo que este mundo puede ofrecernos, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, Señor. Ayúdanos a defender tu nombre ante quien sea, cuando sea, donde sea. Que ante cualquier circunstancia siempre sepamos, Señor, que prefiero darte gloria a ti que a mí. Que prefiero ser humillado para que tú seas exaltado. Prefiero verme yo mal si eso te hace grande. Gracias, Señor. Gracias por tanto, Señor. Ayúdanos a ser valientes para cumplir con nuestro llamado. Ayúdanos a aceptar incluso lo que no nos gusta de ese llamado, a trascender y a cumplir con ese propósito, Señor. Gracias por tus promesas para nuestras vidas, Señor. Promesas que no merecemos, Señor. Cosas que tú tienes para nosotros que nosotros no merecemos, Señor. No merecemos nada. No merecemos nada. Y tú nos lo das todo. Gracias, Señor, por tu amistad, por tu paternidad, por estar con nosotros, por levantar esa cruz cuando yo no tengo fuerzas, Señor. Por caminar conmigo cada día. Por perdonarme cuando te fallo. Por perdonarme cuando no cumplo con lo que tú quieres de mí, Señor. Gracias, Señor, por todo esto, Señor. Y te pido que sobre cada uno haya una nueva llenura de ti, Señor, y un nuevo entendimiento que nos lleve a siempre elegirte a ti sobre todas las demás cosas. Te doy gracias, Señor, por todo esto, Señor, y en tu nombre oramos, Señor. Amén.